Pues queremos darte la bienvenida con mucho gusto, con todo el corazón y dispuestos a que nos inspires. Mi querida Cari, gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por tu tiempo, gracias por tus conocimientos y te escuchamos. Pues muchísimas gracias por esta invitación, que ya es la tercera vez que estoy aquí en diálogos con este tema del cannabis. Y pues justo el día de hoy nuestro propósito pues es abrir un espacio de conciencia donde sea la planta quien nos ayude a resignificarla, no solo como medicina y maestra, sino también como un puente espiritual. Entonces, pues aquí abro con esta imagen de una amante del cannabis, como de Vana y yo, por ahí en un plantío con la planta que nos une, y voy a iniciar un poco para quien no sabe nada sobre ella, con unos datos básicos, y después vamos a entrar en el tema de la espiritualidad, de quienes la utilizan en los caminos espirituales más evidentes en la actualidad. Y vamos a hablar también de algunas razones por la cual está prohibida. Y luego vamos a llegar a mi parte favorita de la historia de las drogas, que es una materia que doy en una de las universidades, de justamente el primer conflicto humano en torno a una sustancia, y fue concretamente el cannabis. Y se habla de ello en el primer libro escrito del que tenemos historia de la humanidad, que pues justamente viene de la India. Y entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita poco a poco. Y comenzamos pues conociendo a la planta, que pues a veces muchos la hemos consumido y ni siquiera sabemos cómo es cuando está viva, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho empezar así, presentándola. Esta es una hembra, y sabemos que es una hembra porque tiene estos como hilitos, pistilos, y tiene tres sexos. La hembra, el macho, que tiene estos como saquitos que cuando se abren sueltan polen, que es un polvito amarillo, y cuando llega a los pistilos de la hembra, la fertiliza, y entonces ocurre la gestación de las semillas. Si no hay polen de macho por ahí circulando, no va a haber semillas, y si sí lo hay, pues habrá esa reproducción de la planta. Y lo que estamos viendo aquí es un hermafrodita. Entonces, como ven, tienen las dos cosas al mismo tiempo. Hay dos tipos de hermafroditas. Este, que es, pues se le conoce así como el hermafrodita orgánico, y tiene por aquí arriba los pistilos y por aquí abajo los saquitos de polen. Y este que está aquí, este a veces se le llama coloquialmente el banano, y se cree que no es por genética que es hermafrodita, sino porque la planta se estresa. Y de pronto era una hembra, y la mayoría del tiempo fue una hembra, y casi de última hora empieza a sacar aquí en medio, no abajo, los saquitos de polen. Y pues son las dos formas de hermafroditismo de la planta. A mí la verdad es que ahora me están interesando mucho los hermafroditas, e intento reproducirlos deliberadamente, y es difícil. Es una hierba en el sentido de no es una planta perenne que vaya a durar más que nosotros, más que nuestra vida humana como los árboles, sino que es una hierba que nunca pasa de un año, como todas las hierbas, son estacionales. De hecho, el periodo es muy corto de vida de la planta, y antes de que se muera, para utilidades médicas, se seca así de cabeza, y se cortan las hojas para dejar solamente las flores, y a esto se le llama el trimming o trimeado. Y pues esto es lo que conocemos como las flores o los cogollos. Su nombre técnico son inflorescencias.
Y pues yo me presento con ustedes, enseño el módulo de cannabis y salud mental en el primer diplomado que la Secretaría de Educación Pública autorizó para impartir este tema en México. Y pues como les hemos comentado, también soy maestra de historia de las drogas y algo que me da mucho orgullo, que soy activista canábica desde el 2010 y pues justamente los quiero invitar porque el primer sábado de mayo tenemos la próxima marcha canábica en la Ciudad de México y en otras ciudades del país. Hay que estar atentos. Por ahí en mi Instagram les contaré la ruta de dónde vamos a salir y a dónde vamos a llegar. Pero aparten ya el sábado, el primer sábado de mayo para irnos juntos a la marcha. Y pues también soy fundadora y directora de Mindsurf y me ha interesado mucho pues todo este tema de la legalidad. Hay algunos países en los que empieza a estar legal, en algunos por completo, como Uruguay, y en otros, pues, por estados, dependiendo de la legislación de cada uno, como es el caso de Estados Unidos. Entonces, pues justamente aquí en nuestro país, en el 2018, la Suprema Corte de Justicia invalidó la prohibición absoluta del consumo lúdico del cannabis a través de la declaratoria de inconstitucionalidad, gracias a la cual, pues, muchas personas sacamos un amparo y nos lo concedieron. Y una vez que tienes el amparo, pues podías ir con COFEPRIS para que te diera un permiso de cultivo. Ahorita ya no es necesario sacar el amparo, directamente vas a COFEPRIS y te dan el permiso. Entonces, el mío, como es todavía de una época anterior donde tenías que tener el amparo, la cantidad de semillas que puedo adquirir en un año es de 20 semillas. Y los permisos de ahora me parece que son 6 semillas nada más. El caso es que, pues yo tengo en mi terraza mi invernadero y ahí cultivo mis plantas sagradas y es muy terapéutico, muy pues a mí me llena de tranquilidad y alegría cuando respiro mis plantas, veo mis plantas, las riego. Me parece que el cultivo en sí es bastante terapéutico y te permite hacer una alianza con la planta que pues vas a consumir. También pues me gusta mucho el desarrollo de la genética de las semillas y pues aquí les presento algunas para que las conozcan y vean cómo se parecen las semillas a los cogollos, a las flores. Hay algunas que me gustan mucho que tienen como pintitas, como si fuera la piel de un tigre, muy, muy chistoso. No, no de un tigre, de un jaguar, así, muy lindas. Y otras pues son más blanquitas, otras son más oscuras. Y pues les presento aquí a mi último libro que se llama Cannabis crudo, alimento esencial para la salud física y mental, donde pues ahí tengo un capítulo justo dedicado al cultivo para transmitir ahí mis experiencias y todo lo que yo he contado ya por aquí en otros videos que pueden ver en el canal de YouTube de Mindsurf. Y pues en uno he hablado justamente de toda la parte nutricional que explico aquí en el libro y de los beneficios farmacológicos de comer el cannabis cuando está crudo, que son diferentes a cuando le aumentamos la temperatura y lo convertimos en extractos o lo fumamos eh, o lo vaporizamos, ¿no? Entonces, nutricionalmente es una planta muy rica y yo tengo la teoría que presento en este libro de que si comemos el cannabis crudo, pues podemos realmente alimentar a nuestro propio sistema endocannabinoide y que éste funcione adecuadamente, ¿no? Hay muchos animales que tienen como una planta de la cual se nutren y si esa planta no se da en ese lugar, tampoco esa especie y quizá pues tenemos algún tipo de relación con esta planta que tiene que ver con nuestro sistema
endocannabinoide y todas sus funciones, que básicamente muchos investigadores ahora ya le están llamando un suprasistema porque regula otros sistemas que tenemos en el cuerpo. Aquí en medio tenemos en esta imagen los sitios donde hay receptores de endocannabinoides que nuestro propio cuerpo produce. Los CB1 están en color blanco, más que nada en el cerebro, y en el resto del cuerpo vemos los CB2. Y ahí en esos mismos receptores entran los fitocannabinoides, es decir, aquellos que provienen de la planta. Entonces, ¿por qué tenemos receptores específicos para una planta? Es algo que nos hace pensar mucho, ¿no? Entonces, pues básicamente los CB1 están relacionados con las funciones de nuestro cerebro, como la memoria, la percepción del dolor, las funciones cognitivas, y los CB2 con todo nuestro sistema inmunológico. Entonces, esto es nada más como lo más general. Hay otros receptores más específicos, pero hoy no trataremos de eso. Vamos a terminar esta parte científica diciendo que todos tenemos un tono endocannabinoide que es diferente en cada persona, que está dado por tres cosas que son, pues, la producción natural de endocannabinoides que cada uno tenemos, que se debe al punto número 2, a las enzimas que los sintetizan y que los degradan, y a la densidad de toda esa red de receptores que ya hemos visto. Entonces, hay una teoría muy interesante, la de la deficiencia clínica endocannabinoide, que un neurólogo nos ofreció en el 2004 y en el 2016, a raíz de muchos estudios que se hicieron para ver si era real o no, pues ya prácticamente está comprobado que puede ser que tengamos una baja deficiencia, una deficiencia de producción de endocannabinoides y por lo tanto un tono bajo y que necesitemos una suplementación externa a través de los cannabinoides de la planta. Entonces, también es posible lo contrario, que tengamos un tono muy alto y en ese caso no nos conviene utilizar el cannabis. ¿Cómo saber si tenemos el tono alto? Pues no hay estudios de momento, pero ya se ha probado que ciertos diagnósticos están relacionados con tener un tono alto, como la esquizofrenia, como el trastorno bipolar, que a veces está bajo y a veces está alto, o la psicosis. Entonces, en esos casos no es aconsejable utilizar cannabis porque sería como echarle más leña a un fuego. En cambio, cuando hace falta, como en el caso de autismo, de depresión, del trastorno de estrés postraumático, pues ahí sí conviene utilizar el cannabis. Y aquí en estos pistilos es justamente donde están los cannabinoides de la planta, los fitocannabinoides, que pues los más conocidos son el THC y el CBD, pero hay muchos otros, y están en estas partes blancas en lo que se llama los tricomas. Y afectan de diferente manera a nuestro cerebro. Tenemos varias áreas en las que justamente puede entrar ahí el fitocannabinoide, por ejemplo, el THC, y hacer diferentes cosas. Entonces les voy a poner tres ejemplos. Si entra en el hipocampo, puede afectar nuestra memoria de corto plazo y por eso a veces se nos olvidan las cosas mientras estamos bajo sus efectos, las cosas que recién hemos hecho o dicho, ¿no? No las viejas, ¿no? Luego también aquí en la amígdala, donde se procesan las emociones, el THC, cuando es en altas cantidades o cuando la persona ya tiene un tono alto en sí, pues nos va a provocar ansiedad. Y por eso muchas personas la primera vez que la prueban y les da mucha ansiedad, dicen, no, yo esto no me gusta, ¿no? Y cuando lo que consumimos es CBD, el CBD disipa esa ansiedad, ese miedo. Y pues en tercero les voy a decir que
aquí en la cuerda espinal, donde tenemos el procesamiento de sensaciones de dolor. Tanto el THC como el CBD provocan analgesia, es decir, que disminuya o desaparezca el dolor dependiendo de qué tipo de dolor. Entonces, pues si quieren profundizar más en ello, este fin de semana tenemos un curso de cannabis y salud mental, y en el canal de YouTube de Mindsurf, pues ahí tenemos la clase muestra para que ustedes puedan ver cómo es. Y también tenemos un video de diálogos en donde hablamos justamente de el Santo Daime, que es un pueblo, perdón, de los otomíes, que son un pueblo de México que utilizan el cannabis. Ellos le llaman Xunfodeni o Santa Rosa, y ellos habitan en la Sierra de Puebla y de Hidalgo, y tienen una forma muy peculiar de utilizar el cannabis y que tiene relación con los sueños. Es sumamente interesante todo esto, entonces les recomiendo, pues, para profundizar también en este tema de la espiritualidad con cannabis, que vean esta grabación. Y hoy, pues justo vamos a entrar ya a este tema de la espiritualidad y el cannabis. Y vamos a hacerlo a través de este libro que también les recomiendo mucho, que se llama Cannabis y Espiritualidad, de Stephen Gray. Él nos da pues justamente una mirada ancestral de el uso, pues que a veces es concomitante de medicinal y espiritual en diferentes culturas, y nos cuenta pues sobre la presencia de distintos rituales y prácticas chamánicas desde que tenemos conciencia hasta estos momentos, conciencia histórica hasta la actualidad, ¿no? Y pues a través de esos escritos conocemos la sabiduría indígena y cómo ha sido la relación con la naturaleza y con el espíritu de esta planta que muchas culturas pues precisamente han considerado un espíritu aliado, una planta maestra o un compañero del reino vegetal. Hay 17 textos distintos de 17 personas que son famosas en Estados Unidos y en Canadá en el movimiento canábico, y todas ellas coinciden en estos tres puntos: en que el cannabis es una medicina tanto para el cuerpo como para el alma, y que no solamente debemos de, pues justamente ver la parte física, que es lo que más se promueve y por lo cual se pide a veces la legalización, sino que también, pues es una planta con muchas propiedades espirituales que ayudan al alma, y que quizá ese debiera de ser como el primer canal de defensa de la legalización de la planta, que pues es una planta que nos conecta espiritualmente. Y también nos dicen que se puede trabajar con esta inteligencia espiritual de la planta, ya sea como guía, como aliada, como compañera, como espíritu, como le queramos llamar, como maestra también, porque pues tiene muchas caras dependiendo de cuál queremos ver, dependiendo de nuestra cultura también, ¿no? Y su uso ritual puede potenciar prácticas como la meditación, el yoga. De hecho, hay todo un texto que se llama Ganja Yoga, de una mujer, Didusar, que ella habla de cómo ella puede sentir los chakras cuando hace yoga bajo los efectos de la planta, y cómo puede ella ayudar a sus alumnos, a sus estudiantes, a que también se concentren en estos puntos de energía, en estos centros, y puedan trabajar con ellos en conciencia mientras hacen yoga. Eso es de lo más interesante que a mí me pareció del libro. Y también pues se puede potenciar la visualización, pero hay que controlar primero la mente, porque mucho THC provoca lo contrario, como que la mente pierda las riendas. Entonces hay que tomar una cantidad pequeña y precisa para poder aumentar la visualización. También potencia el canto espiritual, y
pues la comunidad, la comunión que se puede dar en ceremonias grupales y por supuesto la exploración enteogénica individual de uso personal, privado, uno mismo con la planta. Entonces, eh, nos pone también algunos ejemplos de cómo se usa el cannabis que para Stephen Gray es la planta de la gente, ¿no? Y pues estos ejemplos incluyen a los rastafaris de Jamaica, a los sadhus en la India y a los sacerdotes del Santo Daime en Brasil, que combinan el cannabis con la ayahuasca y piensan que esta planta facilita la mediumnidad, es decir, el que ellos puedan canalizar la energía de espíritus que no tienen cuerpo físico, pero que tienen información que quieren compartir con otros durante estas sesiones de Santo Daime. Entonces piensan que la ayahuasca abre el camino, pero que una vez que ya tenemos la ayahuasca dentro, bajo los efectos, fumar el cannabis, pues aún más puede abrir estas puertas para facilitar la canalización de espíritus. He hecho un video sobre los sadhus y el santo daime y el domingo 27 lo vamos a presentar en una ceremonia que pues al final les invitaremos a ella. Pero pues es también súper interesante cómo estas dos culturas lo utilizan de forma tan diferente, ¿no? El santo daime son como muy eh, rígidos en sus normas y nada más se puede utilizar en ciertos momentos rituales y dicen que si la utilizas diario, eso ya es una mala utilización en general, ¿no? Mientras que los sadhus pues son lo contrario. Ellos dicen, si hay cannabis hasta que se acabe el cannabis, ¿no? Ellos lo que utilizan es hashish. Entonces, pues son dos puntos de vista extremos, pero que se tocan en cómo la utilizan para su conexión espiritual, ¿no? Eh, Pues justo esta ceremonia va a ser el 27 de abril, que es domingo, y allí, además de presentar el video, vamos a tener también pues una oportunidad de tener una comunión espiritual guiada por Devana, que muchos ya la conocen y saben cómo ella guía magistralmente rituales con plantas. Entonces tendremos pues justamente todo el poder de Devana ahí invocando a la planta y vamos a trabajar también con ella en el mundo de los sueños al estilo de los otomís. Entonces, pues están cordialmente invitados a acompañarnos, a conectar con ella el próximo domingo 27 de abril. Esto va a ser en la Ciudad de México. Y para terminar con este libro, pues aquí les dejo una cita del coordinador. Dice, haciendo un uso hábil, puede ayudarnos a despertar de la ilusión de la separación que ha permeado la vida de la vasta mayoría de la gente en muchas culturas. Entonces, pues, esto de considerarnos separados y unidos es un tema recurrente en muchas formas de ver la espiritualidad. Cuando nos consideramos separados de los otros, pues justo no nos conectamos con ellos, nos sentimos solos, apartados y pues básicamente víctimas del aislamiento o de la soledad. Y todo eso pues justamente mm, se transmuta, se transforma en lo contrario cuando tenemos experiencias espirituales en las que nos sentimos unidos, no solo a otros humanos, sino también a la planta o a la deidad, como cada uno de nosotros la concibe, o al universo, al Tao, al todo. Entonces, esto también se puede lograr a través del cannabis, pero todo depende del contexto, no solo del tipo de cannabis que hemos consumido y la dosis, sino de qué está ocurriendo a nuestro alrededor y cuál es la intención que le estamos poniendo o no a ese consumo.
Y pues muchos también se preguntan, ¿no? Si la planta es tan antigua, si nos ha acompañado durante tanto tiempo, ¿por qué se prohibió en todo el mundo? Entonces, pues hay muchas hipótesis, muchas teorías y muchos libros escritos con relación a explicar cada una de ellas. En primer lugar, pues está la teoría del colonialismo y del racismo, porque el cannabis se asoció pues con los hindús o con los mexicanos y en ciertos países pues se quiso cortar ese nexo diciendo que eso era cosa de mexicanos o de indios o de algo que no estaba bien visto en esas culturas, ¿no? Y también, pues, todo esto tiene que ver con estigmas religiosos en la época la, de la Santa Inquisición, pues también era una de las plantas prohibidas porque era utilizada en rituales que ellos consideraban paganos y asociaban con el demonio. Y todo eso, pues, ha permeado hasta el día de hoy. Por ahí todavía tenemos ecos de esos discursos. Y por supuesto, intereses económicos es algo muy destacado y muy comprobado que así ha sido, porque esta planta sirve para muchas cosas, por ejemplo, para hacer textiles muy baratos. Entonces, empresas que ya tenían textiles de otras cosas, pues impidieron que el cannabis, que el cáñamo entrara en sus mercados. Y como eso, pues también podemos decir lo mismo de la industria farmacéutica y de muchas industrias distintas que se ven afectadas o amenazadas por la existencia y los múltiples usos de esta planta sagrada. Y pues también tenemos las ideas sobre el control social de las personas, porque pues puede amenazar el control social de muchos gobiernos, la gobernabilidad incluso, o por lo menos así se temió en la época de los hippies, y todos los hippies pues justo también estaban asociados con el consumo del cannabis. Esta que está aquí a la derecha es mi amiga Isabela Lara Oliveira. Ella es de Brasil, del Santo Daime, y yo estoy ahí a la izquierda y ambas estamos tratando de ver qué ve el Xochipilli, que es una estatua que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología y está relacionada pues con las plantas sagradas. Tiene altorrelieves en todo el cuerpo de plantas que alteran la conciencia y ambas se nos ocurrió hacer nuestra tesis de maestría en psicología sistémica sobre la historia sistémica de las drogas, que sí, en algunas partes parece bastante histérica y en otras pues más relajada y van fluctuando a lo largo de toda nuestra historia las formas en que percibimos la del cannabis en particular y la de otras en general, ¿no? Entonces, pues la escuela en la que estudiamos está basada en el enfoque filosófico de Bert Hellinger, que quizá lo conocen como el creador de las constelaciones familiares. Y les recomiendo esta serie de Netflix que se llama Mi Otra Yo, donde hablan de todo lo que son las constelaciones y cuáles son sus bases. Y entre esas bases mencionan este libro de inteligencia transgeneracional que hizo Bert Hellinger con mi tía Angélica Olvera, que es la rectora de esta universidad, del CUDEC. Entonces, nuestra tesis, pues justo está basada en la utilización de esta metodología que ambos proponen, que tiene 4 pasos. El primero es reconocer lo que fue a lo largo de la historia. El segundo, pues identificar qué implicaciones ha tenido cada uno de estos hechos. El tercero, analizar las emociones que se van repitiendo, la información que nuevamente surge. Y la cuarta es la resolución a través de la inteligencia transgeneracional. Entonces, básicamente lo que se busca es cuál es el origen del conflicto y por qué no se ha resuelto y por qué sigue repitiéndose cíclicamente en diferentes generaciones. Y la imagen de solución, pues justo está basada en que de veras
encontremos cuál es el origen del conflicto y se resuelva ese conflicto, y no los múltiples que surgen después a raíz de que no se ha resuelto el primero, ¿no? Entonces, pues así rastreando cuál es el primer origen del conflicto de una droga en la humanidad, pues llegamos a los Vedas, que son un conjunto de 4 libros escritos en sánscrito y pues cada uno tiene un nombre diferente. El primero se llama el Rig Veda, el segundo el Samaveda, el tercero el Yajur Veda y el cuarto es el Atharva Veda o los Upanishads, que también se conocen como especulaciones o doctrinas esotéricas y quizá son como los más conocidos de los 4 Vedas. Entonces, ¿por qué son los libros más antiguos de la humanidad? Pues porque justamente aquí en esta línea del tiempo que tenemos de la prehistoria y la historia se empieza a contar aquí a partir como del inicio de la escritura, el inicio oficial, pero cuando se han datado los Vedas, pues se cree que son de un poco antes de la edad de hierro, ¿no? Entonces, se supone que lo que relatan estos libros son la historia de los arios que provienen de el Polo Norte hace unos 10.000 años antes de Cristo, según los eventos astronómicos que se relatan en los libros y que pues se ha visto a través de las constelaciones, cuándo, en qué años se estaban viendo de esa forma en esa parte del mundo, ¿no? Entonces, estos libros en realidad pues relatan unas tradiciones orales que son mucho más antiguas que la existencia misma de los libros, hasta que finalmente se pudieron escribir. Y hay 10 mandalas que son hechos por diferentes familias de poetas, porque todo está escrito en verso, ¿no? Es una cosa como súper alucinante, porque nos habla de una cultura que tenía un nivel de inteligencia pues muy superior al que tuvo mucha parte de la historia humana hasta fechas mucho más recientes, ¿no? Entonces, uno de los estudiosos hindús de dataciones de los Vedas, él nos dice que los antepasados de los arios que invadieron la India vivieron entre 8.000 y 6.000 años antes de Cristo en las regiones polares. En ese tiempo, esas regiones no tenían hielo, sino una temperatura moderada. Pero las catástrofes de la era glacial, pues justo les hicieron emigrar hacia la India. Y en este otro libro nos dice que la génesis de los himnos más antiguos sucedió en una época en la cual el equinoccio de primavera ocurría en la constelación de Géminis, lo cual equivale a hablar de entre 6.000 y 4.000 años antes de Cristo. Y el resto proceden de una época posterior, cuando dicho equinoccio se producía en la constelación de Orión entre el 4.000 y el 3.500 antes de Cristo. Entonces, pues, esos son los hechos en los que se basa esta datación tan antigua de los Vedas como los primeros textos escritos de la humanidad. Juan Miguel de la Mora, que es el traductor de el primer tomo de el Rig Veda al español, nos dice que los poetas que compusieron la parte más antigua mencionan predecesores, expresando que cantan a la manera de aquellos y que desean renovar los himnos anteriores a los que se refieren como producidos en tiempos antiguos. Entonces esto pues básicamente nos habla como de una humanidad mucho más antigua que la que conocemos ahora, ¿no? Como si habláramos de lo que se conoce como la Atlántida o Lemuria o algo así como súper antiguo y de lo cual pues hubo una pérdida y después ya surge la humanidad a la cual nosotros pertenecemos ahora. Entonces, pues están así escritos. Este es un rollo original en sánscrito
Y Veda lo que significa es saber o conocimiento. Entonces se consideran en conjunto como el documento literario y religioso más antiguo que conserva la humanidad. Y como les comentaba, la mayoría están compuestos por versos, y no cualquier verso, sino versos octosilábicos, y otros están en 11 y 12 sílabas. Entonces, pues los que recordamos un poco clases de literatura, eso solo lo hemos conseguido en esta humanidad en el siglo de oro español, ¿no? Donde se hacían los sonetos con esas métricas tan, pues, rigurosas, ¿no? Entonces, son una especie entre canto y poema. Y un premio Nobel de literatura hindú, precisamente, Rabindranath Tagore, nos dice que son un testamento poético de la relación colectiva de un pueblo ante el milagro y la angustia de la existencia. Esta frase, pues, a mí me gusta mucho porque yo sí tuve oportunidad de leer todo el primer Veda, el Rig Veda, y en realidad es así, ¿no? Es como contando con otra forma de ver la vida, los mismos dilemas existenciales que tenemos en la actualidad, ¿no? Y aquí les presento al doctor Juan Miguel de la Mora, que es quien hizo esta traducción del Fondo de Cultura Económica, y pues la hizo directamente del sánscrito, porque pues él es un profesor, era un profesor de sánscrito muy famoso. Y él nos dice esto: la métrica silábica del Rig Veda tomó en cuenta conceptos de armonía en los que las variaciones de sonido y ritmo se combinan con una elocuencia poética de alto nivel. Esto a mí, la verdad, sí como que me vuela la cabeza, ¿no? Ver que el primer libro de la humanidad es de una intelectualidad tan alta, ¿no? Y que luego pues justo la perdimos. Y sigue diciendo él que una poesía de tal naturaleza no puede haber sido sino la culminación de una importante civilización muy anterior, poseedora de un privilegiado desarrollo del intelecto. Entonces les estoy contando todos estos detalles para que luego se asombren conmigo de la historia que les voy a contar sobre el cannabis, que está en este último Veda, en el Atharva Veda, que fue compuesto por dos rishis. Rishi significa sabio, o por dos clanes denominados Brigu y Anguriasa. Y además la tradición le atribuye algunas partes de la Atharva Veda a otros rishis. Y ahí se cuenta una historia del conflicto entre los devas y los asuras. La palabra asura se utiliza para referirse de forma genérica a seres de origen divino que hacen de contraparte a los devas en el desarrollo del orden cósmico. Deva quiere decir brillante en sánscrito y etimológicamente está relacionado con la luz y se traduce como Dios o deidad. Y entonces los devas son deidades benévolas en el hinduismo y en el budismo hasta el presente, ¿no? Se habla todavía de los devas. Y asura quiere decir incorpóreo en sánscrito también, y etimológicamente está relacionado con el aire y se traduce como titanes. Y posteriormente, ya en las traducciones, no en la que hizo este doctor que les he contado de la UNAM, porque él sí justamente pues reflexiona sobre esto que les estoy diciendo, pero en otras traducciones mal hechas, pues aquí se les habla, se les llama de ángeles caídos o demonios a los asura, pero aquí en el original no son demonios ni son ángeles caídos, son pues como una contraparte, ¿no? De los otros. Y aquí nos cuentan, pues en cierto lenguaje simbólico, que el señor Shiva trajo la planta de cannabis desde el monte Mandara para el placer de la humanidad y para esto se consagró a la planta.
Entonces, en el primer libro, en el más antiguo de la humanidad, la primera planta es el cannabis. Y describe cómo se creó el cannabis cuando los dioses agitaron los océanos celestiales de leche con la cima del monte Mandara. Una gota del buscado Amrita, néctar celestial de inmortalidad, cayó del cielo y una planta de cannabis sagrada brotó en el lugar. Entonces, en este otro libro que súper se los recomiendo de Antonio Escotado, que se llama Historia General de las Drogas, que tiene 3 tomos. En el primero, pues justo él habla aquí de estos libros de los Vedas y nos dice que hay 2 visiones, ¿no? La védica y la posvédica. Y estas 2 visiones, a lo largo del resto de la humanidad, van fluctuando unas con otras. Entonces, la primera, la visión védica, origina una cultura en donde las drogas, las plantas y sustancias que alteran la conciencia tienen cabida porque dan placer y porque ayudan a los humanos a permanecer en la vida. Y luego viene la época postvédica, donde ocurre lo contrario, ¿no? Hay una cultura ascética que completamente excluye a las plantas precisamente por esto mismo, porque su meta consiste en no reencarnar más. Entonces ellos no quieren quedarse atados al placer que da, entre otras cosas, las plantas, sino que quieren salir del samsara, de la rueda de la reencarnación, y por lo tanto niegan el placer. Entonces luego esa negación del placer la vemos en el cristianismo, entre los inquisidores, así igual a muy fuerte, ¿no? Incluso a veces más porque excluían a la gente de la vida y la quemaban en la hoguera por el placer que pretendían obtener de las plantas, ¿no? Y nos dice Escotado, los arias eran gente vital, poseída por el goce de existir. Los himnos hablan de hombres que quieren llegar a los 100 años, disfrutar el amor carnal, fundirse con la belleza del universo, lanzarse a aventuras y viajes aunque sean insensatos, alabar la concreta existencia caída en suerte. Entonces, pues son un pueblo que disfruta de los cuerpos, disfruta de estar en la tierra, disfruta de las plantas y de todo lo que hay en el planeta. Y ahora llegamos a la parte final y más, pues, interesante de todo lo que les estoy contando, que es una teoría especulativa que algunos le llaman teoría pseudocientífica o acientífica sobre la interpretación de estos textos, sobre la primera guerra por el control de una droga que es el cannabis. Entonces, quien propone esta teoría es Joe Power, que él es investigador del sistema endocannabinoide en la Universidad de California, en San Francisco. Y la propone en un texto que se llama Cosmic Cannabis Culture. Y pues esto está basado en lo que se llama la teoría de los antiguos astronautas, es decir, en la evidencia arqueológica que sugiere que los antepasados del ser humano mantuvieron contactos con visitantes del exterior y que eso influyó en el desarrollo posterior de la humanidad. Y pues hace referencia a este libro editado por la NASA de Arqueología, Antropología y Comunicación Interestelar, que escribió el director del SETI, de un programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Y pues él habla también de otra interpretación de cómo ver todo esto que les he relatado de esta guerra entre Devas y Asuras, que eran enemigos, y de otras historias que hay en otros libros antiguos como el Ramayana, y cómo le da una lectura de que esto en realidad habla de inteligencias extraterrestres que pues justo quienes observaron eso no sabían cómo describirlo y hablaban de carrozas voladoras y
otras cosas. Aquí textualmente dice, en el Ramayana, originalmente escrito en sánscrito en el siglo III a.C., los expertos consideran que Valmiki unificó en tema y estilo un amplio repertorio de relatos muy antiguos de la tradición oral india. Allí se mencionan continuamente carrozas volantes, conocidas también como vimanas, que en esta teoría podrían ser naves extraterrestres capaces de arrojar a la Tierra piedras en llamas, parecidas a meteoritos. Los dioses siguen con atención el desarrollo de los acontecimientos, observan, juzgan y en cierta medida ayudan a sus elegidos como Rama. Y otro cita textual del Ramayana dice, el carro descendió del cielo con su bandera de asta de oro. Matali, el cochero del inmortal de 1000 ojos, dijo a Rama, Mahendra, el dios de las 1000 miradas, te envía para la victoria este afortunado carro, exterminio de enemigos. Sube, héroe, a este carro celestial e inflige, conducido por mí, la muerte a Ravana. Entonces, pues en el Atharva Veda se cuenta esta misma historia de los Devas y los Asures, y aquí en el Ramayana se vuelve a recontar, ¿no? Y se ha repetido pues en muchas imágenes de este pleito entre Devas y Asures, ¿no? Y Asuras. Entonces dice, en esta imagen se cuenta una gran historia. Es la antigua historia védica sobre el monte Mandara y lo que ocurrió alrededor de la época. La historia abstracta contiene una metáfora subyacente. Entonces lo que estamos observando aquí es a dos grupos rivales agarrando como dos partes de una especie de serpiente y jalándola cada quien para su lado, ¿no? Y esto que hay en medio es la representación del monte Mandara, que está de cabeza. Y hay un río y en ese río van saliendo diferentes cosas. Por ejemplo, vemos ahí un elefante blanco, unas deidades, y por ahí justo también una de las cosas que sale es el cannabis. Entonces los devas cogieron a la serpiente de la cola y los asuras de la cabeza, de donde emitió un veneno potente. Surgieron varias cosas de este trabajo conjunto, como animales, dioses y plantas mágicas. Esto fue así porque los devas y los asuras, que siempre se habían peleado, hicieron una tregua para buscar el soma. Y para eso justo es la metáfora de lo que dije anteriormente, que batieron los océanos de leche, que aquí se relacionan con la Vía Láctea, y la serpiente con el ADN se relaciona, ¿no? Entonces, la teoría es que hicieron como una tregua para buscar algo que permitiera la inmortalidad de los cuerpos y no lo encontraron, pero a cambio encontraron varias otras cosas, que es lo que sale de este río metafóricamente, y entre ellas, pues, el cannabis, ¿no? Entonces, eso es lo que cuenta él, dice, los asuras y los devas decidieron que era lo mejor para todos los involucrados formar una alianza y trabajar juntos para el mismo propósito, liberar del universo Amrita, el néctar de la vida inmortal. Una vez que se formó la alianza, los asuras y los devas trabajaron juntos durante todo un milenio para batir o agitar el océano celestial. Entonces, en esta teoría, eso significa hacer modificaciones genéticas. Agitar significa mezclar, combinar una cosa con otra. La teoría genética es que si mezclas suficientes cosas juntas, eventualmente descubrirás lo que estás buscando. La imagen de lo que están agitando es de la estructura de la galaxia espiral giratoria de la Vía Láctea, que se correlaciona con el océano de leche. A través de un esfuerzo combinado, pudieron buscar más en el cosmos y realizar más experimentos de los que pudieron lograr por sí mismos. En el proceso de agitar el océano de leche, una gota de la mezcla cayó y se convirtió en las plantas de cannabis. En este punto, la guerra entre ambos bandos se reanudó después de un milenio de paz y trabajo conjunto.
Y fue justo a partir del surgimiento del cannabis, de una planta que, pues, de la forma en que yo lo veo, por haber estudiado el sistema endocannabinoide, pues puede alimentar ese sistema endocannabinoide y pues cuando uno estudia esto, se le ocurre lo mismo también a este investigador del cual estoy hablando, que, como les dije, investiga precisamente el sistema endocannabinoide en la Universidad de California, pues también se le ocurrió la misma idea y seguro a muchas otras gentes que estudien lo mismo y correlacionan las cosas como nosotros dirán, pues sí, es porque esta planta puede alimentar el sistema endocannabinoide. Y como pues el sistema endocannabinoide controla el resto de los sistemas corporales, pues es una clave muy importante. Entonces, aquí hubo una divergencia de opiniones y los devas querían que el cannabis fuera libre y los asura querían controlarlo, ¿no? Entonces, pues aquí en esta historia, en el Atharva Veda, se dice que los devas quieren controlar el cannabis con el propósito de compartirlo con los humanos. Y los asuras quieren controlar el cannabis con el propósito de privarnos y mantener el poder para sí mismos. Pero esto es como una interpretación que da el Joe, porque en el Atharva Veda original no se dice, solo dice que ambos querían tener el control del cannabis y que ganaron los devas, ¿no? No los asuras. Y como ellos ganan, le llaman Villoya o Ananda al cannabis. Villoya significa victoria y Ananda significa felicidad. Y por eso es que ahora, pues a uno de los endocannabinoides que el cuerpo produce se le llama anandamida. Entonces, esto lo dice Joe, dice, ¿por qué controlar el cannabis? El cannabis nos brinda placer a nivel fisiológico. Consagrar significa dedicarse exclusivamente a un propósito particular. Este propósito podría ser el controlar el sistema endocannabinoide. El cannabis se ha conducido y seguirá conduciendo a la humanidad al placer. Larga vida, durabilidad, resistencia, resiliencia, fuerza, robustez y servicio a la propagación de la vida. Entonces, es con la frase con la que cierra este artículo de Cosmic Cannabis Culture de Joe Bowers. Y pues aquí yo doy unas frases extra a ese final. Y yo digo que el cannabis nos brinda placer a nivel fisiológico, pero mal utilizado puede afectar negativamente nuestros cuerpos. Por todo lo que he investigado acerca de cuando uno tiene el tono endocannabinoide alto y no es conveniente utilizar el cannabis. Entonces, ¿qué tal si los asuras sabían esto y sabían que no todo el mundo necesitaba usar el cannabis, ¿no? Pero pues obvio todo es especulación, no sabemos en realidad qué pensaban los devas y qué pensaban los asuras, ¿no? Y pues Joe nos dice que este propósito puede ser controlar el sistema endocannabinoide y con lo que yo sé sobre nutrición, pues también pienso que puede ser alimentar el sistema endocannabinoide dándole precursores nutricionales para su óptimo funcionamiento. Es decir, no entrar directamente a los receptores que tenemos en todo el cuerpo, sino precisamente mejorar las funciones de nuestro sistema endocannabinoide para que nuestros propios endocannabinoides pues funcionen correctamente y todos tengamos un buen tono endocannabinoide, ¿no? Pero pues es especulación, no lo sabremos. El caso es que esta planta ha sido una compañera de la humanidad durante milenios y pues no venimos a imponerle un nuevo rol, sino a recordarle el que tuvo siempre como puente hacia lo sagrado y precisamente como alimento divino de nuestros cuerpos, porque Shiva lo comía, no lo fumaba, ¿no? No aumentaba la temperatura, sino que consumía los cannabinoides en su forma ácida
Y en esa forma ácida tienen diferentes funciones, incluso protegernos contra el COVID. Y bueno, pues para quien quiera saber más, le recomiendo los videos que tenemos en YouTube, en el que hablé de nutrición, hablé de esto que les digo, de cómo el cannabis crudo protege al cuerpo incluso contra el COVID. Entonces, pues sí, todo esto que les he contado da pie a muchas teorías especulativas de diferente índole de por qué el cannabis sigue así de prohibido en la mayoría de los países hasta estos momentos, ¿no? Y ahora pues abro el espacio para preguntas y aquí les dejo mis datos por si quieren saber más, si quieren alguna consulta personal sobre temas canábicos, pues también me pueden encontrar. Aquí está mi mail, mi WhatsApp, mi Instagram y mi página web. Y ahora le cedo la palabra a Devana para que nos hable más sobre esta invitación que queremos hacerles a la ceremonia de Santa María este domingo 27 de abril.